Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa que sirve, que nos convoca a votar por nuestro futuro feliz, futuro inmediato, el que se supone pueden darnos unos buenos congresistas de la República y un buen presidente y presidenta de la República. Es una suposición, pero es que esa es la idea. El que llegue al poder público es para trabajar por el interés de todos, por el bienestar de todos. Y un comentario rapidito, el voto vale. Estuve viendo cómo una persona iba a pagar una matrícula de 5.700.000 pesos y presentó el certificado de votación de las elecciones pasadas y le rebajaron más de 500.000 pesos. Eso sonó muy bueno para los prácticos. Doctor, me gusta la expresión de júbilo que eso me da, porque es un elemento práctico más para convencer a la gente a votar. Doctor Hernando Elí, quien es abogado especialista en derecho penal y procesal penal. Qué bueno que está aquí con nosotros. ¿No le parece una excelente noticia? ¿Qué tal un padre de familia que tenga que pagar la matrícula de 2 hijos en una universidad costosa y que le toque, digamos, que le reconozcan el 10% por cada matrícula? Y si son 5 millones, son 1 millón de pesos por los hijos. Y si de pronto es un padre pobre que mete a su hijo a estudiar en una universidad pública y va a pagar 500.000 pesos, que le rebajen 50.000 pesos, no es muy bueno. Es un muy buen ejercicio para una muy buena democracia. ¿Cierto? Sencillo, hasta nos pagan por eso. Pero más allá de lo que pueda pasar en nuestro bolsillo, que es muy bueno, repito, pongo el ejemplo para los pragmáticos, es la felicidad general. Porque qué rico que haya un presidente o presidenta de la República que piense en que la universidad superior, la educación superior universitaria puede ser gratuita, mucho mejor o no. Claro que sí. Bueno, lo ideal. Lo ideal. Doctor Hernando Elí Grisales, lo hemos invitado porque usted es especialista en el tema penal y procesal penal, para que nos ayude a entender un poquitico lo acontecido con el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, después de que se ha llegado a un preacuerdo, según el juez cuarto penal de circuito de Medellín, un preacuerdo con él para que termine pagando 33 meses de prisión. Lo primero es, enseguida vamos detalle a detalle para que nos quede muy claro, ¿qué es un preacuerdo? Un preacuerdo es la figura mediante la cual una persona a quien se le atribuye la comisión de un delito, sí, luego de conocer los elementos en posesión de la Fiscalía, sí, decide de manera unilateral no desgastar la justicia yendo hasta un juicio a tratar de demostrar su inocencia, sino ajá, que anticipadamente acepta su responsabilidad. Sí. Entonces, aceptando esa responsabilidad de manera anticipada, pues evita el desgaste de la justicia y por ello entonces la misma justicia le da, entre comillas, un premio y es una rebaja sustancial de la pena a imponer. Es un acuerdo entre la Fiscalía y el acusado. Correcto, a través de su apoderado como defensor técnico. Preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado. Artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, que dice lo que usted dice, pero es que quiero que se sepa que existe esa posibilidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena, con el fin de obtener pronta y cumplida justicia, con el fin de activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito, con el fin de propiciar la reparación integral, en fin, facilita todo esto y está en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué pasó? A Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Medellín, lo acusaban de concierto para delinquir y de nexos con grupos organizados del narcotráfico. Y entonces, después de todo el proceso que usted va a decir enseguida, en qué parte del proceso se hacen los preacuerdos, se decidió llegar a ese preacuerdo y ya no se le imputa el cargo de concierto para delinquir, sino el de abuso de autoridad y omisión de denuncia, porque él no denunció que estaba siendo objeto de unas extorsiones. ¿Cierto? Eso es correcto. Muy bien. Entonces, ahí es donde está, cambiamos un delito por otro delito. Y él se somete y dice, listo, yo, digamos que confieso, para decirlo de manera sencilla, ese delito, el de abuso de autoridad y omisión de denuncia. ¿En qué momento se logra un preacuerdo, doctor Hernando Elí?
La Fiscalía tiene por función perseguir el delito. Sí. En esa persecución del delito hace acopio de unos elementos de conocimiento que le permite inferir inicialmente que una persona puede ser autor y le puede asistir una responsabilidad. Sí. Cuando tiene ese íntimo convencimiento, o mejor, esa inferencia, entonces convoca una audiencia donde le hace la imputación provisional a una persona de X o Y delito. Sí, eso sucedió con el señor secretario de Seguridad. La Fiscalía le hizo imputación, en principio, de los 2 delitos que usted menciona, más el concierto para delinquir. Sí. Pero en ese trayecto, una vez se activa ya la investigación en forma, la Fiscalía puede reconocer discrecionalmente, de acuerdo a su experiencia, al conocimiento de la ley, que no tiene suficientes elementos con que ir a un juicio a demostrar que esa persona está dentro del delito X, en este caso el concierto para delinquir. Que va a ser un desgaste. Va a ser un desgaste necesario. Porque no hay elementos probatorios suficientes. Es correcto. Porque si los tuviera la Fiscalía, va hasta el juicio. En eso que usted llama persecución del delito, usted dice, no señor, aquí usted no hay nada con que arreglar, es absolutamente evidente que usted es el responsable de ese delito y aquí están las pruebas. Ahí no hay ningún preacuerdo. No, a ver, la persona puede tener el convencimiento de que sí es autor de los delitos inicialmente imputados, pero la Fiscalía también puede tener el convencimiento de que no tiene con qué probarlos. Por eso. Entonces, se llega a un preacuerdo donde la Fiscalía dice, bueno, yo no voy a sostener este delito que inicialmente le imputé. Eso pasó con el secretario de Gobierno. No tiene con qué sostener el concierto para delinquir. Pero sí estos dos, venga, negociemos estos dos y yo le retiro el concierto para delinquir. Y se llega al preacuerdo. ¿Cuál es la crítica social y populista de parte de la directora nacional? Todavía no. Todavía no. Despacito. Muy bien. Rápidamente, doctor Hernando Elí, antes de irnos a comerciales, ¿cuál es la diferencia entonces entre el allanamiento cuando estamos en la primera etapa del proceso, que es cuando van ante el juez de control de garantías y el juez entonces ¿cómo se dice?, garantiza que la detención es legal, ¿cierto? Y las audiencias preliminares. Las preliminares. Y luego va la de imputación de cargos, que es cuando le dice que usted está acusado de concierto para delinquir. Ahí hay un momento que es el del allanamiento, cuando él dice, tiene razón, y ¿cómo se dice?, lo condena a la mitad. ¿Cuál es la diferencia de ese allanamiento al preacuerdo? A ver, lo que pasa es que la diferencia entre el allanamiento y el preacuerdo es que el allanamiento se hace de manera unilateral. Una vez la Fiscalía le hace la imputación a esa persona. Esa manifestación le abre el compás al señor juez de conocimiento para que él dosifique la pena y a su vez dosifique qué rebaja le va a hacer. Si lo hicieran las primeras audiencias preliminares, más concretamente la de imputación, la rebaja puede ser hasta el 50%. Exacto. Ahora, la diferencia con el preacuerdo es que esa persona presunta autora del delito negocia con el fiscal. Le dice, venga, yo le acepto a usted estos delitos, pero ¿usted qué me da como fiscal? Perfecto. Entonces ya Fiscalía y presunto autor negocian la pena. Hacen una adecuación de esa pena y de los beneficios y luego le llevan ese preacuerdo a un juez de conocimiento que les dice, ¿se los apruebo o no se los apruebo? Perfecto, déjenlo ahí. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. En el allanamiento yo digo unilateralmente sí. Y usted lo que está diciendo y punto. No más. En el preacuerdo yo digo, listo, sí, pero ¿qué me van a dar? Eso es correcto. Así de sencillo. Muy bien, me queda otra duda. ¿Y el principio de oportunidad? Vamos a resolverlo enseguida con Hernando Elí Grisales, después de estos mensajes y de esta invitación a votar. Votar, votar, votar. Siempre nos piden que lo hagamos, pero ¿por qué? Bueno, he aquí 5 razones. Comencemos por lo obvio. 1. Las personas que elegimos con el voto toman las decisiones que marcan el rumbo del país. En esa medida, el voto tiene consecuencias directas sobre nuestra vida cotidiana. 2. No es la mayoría la que elige, sino un pequeño porcentaje de la población. Hagamos las cuentas de cómo han funcionado las elecciones presidenciales de los últimos 20 años para que vean. El 100% son más de 30 millones de electores. Colombia tiene más habitantes, pero estamos hablando de aquellos que tienen derecho a votar. La cuestión es que solo se presentan a las urnas entre el 40 y el 50% de sus 30 millones. Eso quiere decir que los candidatos que pasan a segunda vuelta con el 25% de los votos, en realidad pasaron con el 10% del apoyo de todas las personas que podían votar. Luego viene la segunda vuelta, que implica un voto estratégico, y resulta que el 25% de los votos posibles es suficiente para elegir a un presidente. Y ese es el caso de la elección más grande del país. Hay alcaldes que son elegidos con un porcentaje todavía menor. Esta gráfica es bastante nociva y votando es que podemos cambiarla. Pero yo no creo en los políticos y no me gusta ningún candidato. Ah, bueno, eso nos lleva a 3. Hay mecanismos para manifestar nuestro descontento. Puede que tú tengas argumentos implacables para desconfiar de cada uno de los candidatos o inclusive de la política en general. Pero si no votas, los demás no tienen cómo enterarse de eso. Hay tanta gente a la que le da pereza salir de la cama que el abstencionismo se interpreta no como una postura política, sino como apatía.
¿No te gusta ninguno de los candidatos? ¿En serio? ¿Ninguno? Vota en blanco. Eso es un mensaje claro y tiene el potencial de cambiar el modo en que hacemos política en este país. Por cierto, el voto en blanco no se suma a ningún candidato, eso es un mito. 4. Entre más gente participa, más difícil es hacer trampa en las elecciones. Hay muchas personas que no votan con el argumento de que la política está llena de corrupción. La paradoja es que la corrupción es mucho más viable gracias al abstencionismo. Es más fácil y más barato robarse una elección cuando son pocos votos los que eligen y además cuando nadie está mirando. De hecho, uno de los delitos electorales clásicos es usar el número de cédula del que no fue a votar. Entonces, si elegir a un candidato no te motiva lo suficiente, ¿qué tal la idea de arruinarle la fiesta a los que hacen trampa? Finalmente, 5. El acto de salir a votar va más allá de las cifras. Suele decirse que un voto no es suficiente para inclinar la balanza, pero tal vez estamos mirando la situación desde la perspectiva equivocada. El hincha de fútbol, por mucha barra que haga, no tiene cómo alterar el resultado, pero igual va al estadio y apoya a su equipo. ¿Por qué? Porque le importa. Con la democracia pasa lo mismo. No se trata solo de influir en el resultado, se trata también de participar en un evento que nos convoca. La gracia de participar en una elección es que nos invita a pensar concienzudamente sobre el tipo de lugar en el que queremos vivir. Nos ponemos a hablar con nuestros amigos y con personas que piensan diferente, nos enteramos de todas las cosas que pasan en el país, y eso, a su manera, tiene mucho más impacto que cualquier voto en particular. Entonces, sí, vale la pena votar, y también vale la pena compartir este video. Hernando Eli Grisales es además de especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, como lo dije ahorita, magíster en Derecho Procesal Penal y, esto me llama mucho la atención, Teoría del Delito. Sobre el delito hay que aprender mucho más todos los días. O sea, eso no es simplemente uno ganarse, como en el caso mío, por ejemplo, el título de abogado y, bueno, me tiro al ruedo. No, hay que prepararse y muchísimo. Cada vez más. Bueno, entonces decíamos, antes de irnos, que existe un nuevo término, utilicémoslo así para que lo entiendan nuestros televidentes, en esta dinámica del preacuerdo y el allanamiento, que es el del principio de oportunidad. ¿Cuál es la diferencia? El principio de oportunidad es la institución a través de la cual la persona autora de un delito confiesa la autoría de ese delito y al mismo tiempo le colabora a la Fiscalía, le colabora a la Administración de Justicia desvertebrando organizaciones o las personas con las cuales ha delinquido. Ya jurisprudencialmente se ha tenido que esa colaboración, ese aporte para desvertebrar organizaciones no puede ser de manera descendente sino ascendente. Es decir, no es el jefe delatando subalternos, sino subalternos delatando jefes. Ya. Bueno, y una precisión más antes de irnos, otra vez con el caso ya específico que estamos tratando, el de Gustavo Villegas, el preacuerdo con la Fiscalía, que yo le pregunto ahorita sobre el preacuerdo y usted me dice, es el juez de conocimiento quien dice si acepta o no acepta, pero aquí en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal dice que es obligatorio que el juez acepte. Sí, porque el juez de conocimiento tiene por función verificar que ese preacuerdo se haya hecho dentro de las formalidades constitucionales y legales. Perfecto. Que no vaya en contra de la ley y que no vaya en contra de los derechos de esa persona que está preacordando con la Fiscalía. A eso se refería. Bueno, vamos otra vez pues con el caso de Gustavo Villegas. Ya dijimos que se llegó a un preacuerdo, pasó de concierto para delinquir y nexo con grupos al margen de la ley dedicados al narcotráfico a abuso de autoridad y omisión de denuncia. Vamos viendo unas imágenes incluso del momento en que se sale de la audiencia cuando se dio a conocer por parte del juez de circuito penal especializado de Medellín que el preacuerdo genera una pena de 33 meses. Sin embargo, usted lo iba a decir ahorita, la directora especializada contra organizaciones criminales de la Fiscalía General de la Nación, Claudia Carrasquilla, en nombre del fiscal general de la Nación, dice, no estamos de acuerdo con ese preacuerdo y lo vamos a imputar. ¿Qué piensa? Apelar. Perdón, apelar, muy bien. Ella no lo puede hacer. Primero porque ella no es superior funcional del fiscal que hizo el preacuerdo con el imputado y su defensor. Del delegado de la Fiscalía que hizo el preacuerdo con Gustavo Villegas. Ella es una superiora administrativa. Ella podrá disponer traslados, vacaciones, permisos, puntos suspensivos, pero no puede imponerle a un fiscal que haga o deje de hacer
determinado acto procesal. Ahora, para apelar tendría que ser que ese fiscal fuera desplazado y quien llegare entonces con razones sustanciales, ajustadas a derecho, apelara. Pero resulta un absurdo jurídico que si ya un fiscal, actuando a nombre de la Fiscalía General de la Nación, hizo un preacuerdo, fue sometido a la verificación e impartición de legalidad por parte de un juez, llegue un ajeno, como la Directora Nacional de Fiscalías, a decir, yo apelo porque no estoy de acuerdo. ¿No estoy de acuerdo en qué? Bueno, cuando es la institución la que ya dijo, sí, yo preacordé con este señor. En cabeza del delegado de la Fiscalía. Claro. Pero venga, y si el que está hablando es Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación. No puede desautorizar a sus subalternos, no, porque es que los señores fiscales, excúseme el ordinario de la expresión, no son no son entes, no son robots, son personas sometidas a la Constitución y la ley con el pleno conocimiento y experiencia en materia jurídica. No podrá desplazarlo a no ser que sea evidente un prevaricato, pero ese prevaricato entonces ya hubiera sido conestado por el señor juez. Es que aquí hay dos filtros, el filtro del fiscal frente a la evidencia y el filtro del juez frente al proceder del fiscal con la defensa y el mismo imputado. Porque entonces además, yo no sé cuántos fiscales delegados habrá en todo el país, pero entonces imagínense que habría que siempre estar pidiendo permiso a la Fiscalía General de la Nación para poner en práctica el Código de Procedimiento Penal, la Constitución Política de Colombia y permitir lo que precisamente dice aquí en el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, es agilidad de la justicia y todos los beneficios que encarna el preacuerdo. Amén de lo imposible sería un absurdo. Considerar que un fiscal delegado tendría que actuar bajo la voluntad del señor fiscal general de la Nación, que no conoce, que no tiene inmediación con los elementos de conocimiento que sustentan una imputación, una acusación, un preacuerdo y un juicio mismo. Por eso se le llama fiscales delegados, pero desconoce la señora fiscal coordinadora, la doctora Claudia Carrasquilla, el principio de inmediación. Para preacordar, acusar o ir a juicio hay que tener inmediación con el elemento de conocimiento que más tarde va a adquirir condición de prueba. Por eso me parece que esto es más bien una cacería de brujas, suena como una situación política, medio político, ¿cierto?, que una verdadera administración de justicia. Lo digo con el debido respeto por la funcionaria, a quien conozco desde la universidad, pero aquí sí se equivocó. Y con la institución además. Claro que sí. Estamos hablando de la Fiscalía General de la Nación. Sí. ¿Usted cree que se equivocó por lo que usted nos ha dicho claramente, que imposibilita que haya objeción o, mejor, apelación? Vámonos a otro corte para mensajes, pero antes esta nueva invitación a votar y después una frase para que ustedes reflexionen, como lo hará también Hernando Eli Lizares. Aquí está. En una caja de huevos. 9 de esos huevos no pueden votar. 13 se abstienen y deciden no hacerlo y 8 votan. Supongamos que de estos, el 50% vota por un candidato, el 40% por el otro y el 10% restante en blanco. Esto significaría que tan solo 4 huevos decidieron por toda la caja, aunque 13 no estaban de acuerdo con esta decisión y hubieran podido cambiar el resultado. No deje que otros decidan por usted. Votar no vale huevo. Vote. Usted no puede basar su vida en lo que hace el gobierno, ni en cómo se gasta el dinero de sus impuestos. Tiene que votar bien y luego escoger su propio rumbo. Vote usted bien y entonces hágase cargo de su propia vida. ¿Qué piensa, doctor Hernando Eli, de esa frase? Que amén de votar es una necesidad para ejercer una legítima democracia, ese voto no se le puede regalar a quien no se conoce. Se tiene que elegir a quien se conoce en proyectos, en un pasado y en un presente. Excelente. Vamos a estar bien informados, es la invitación que hacemos aquí permanentemente. Sepamos quiénes son los que están aspirando al Congreso de la República y a la Presidencia de la República. No votemos el voto, no regalemos, como dice Hernando Eli, ese voto. Vamos a meter en la urna el voto que para nosotros es el que va a permitirnos definir un rumbo de bienestar general para todos. Bueno, doctor Hernando Eli Grisales, seguimos pues con el tema del preacuerdo entre la Fiscalía y el exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas. Nos ha quedado pues absolutamente claro que eso hasta tinte político tiene. ¿Qué puede hacer
Gustavo Villegas? ¿Qué puede hacer la defensa de Gustavo Villegas ante la amenaza que ya se dio a conocer públicamente por parte de la Fiscalía General de la Nación de apelar Es el que preacuerdo? no es tanto que haga la defensa, es que ¿Sino tanto quién? podrá hacer quien tiene el interés en este momento político, que es la misma institución a través de su directora nacional, Sí. para ingresar a esta litis, llamémosla Sí, así, sí. tiene que estar legitimada. En Sí. este momento la directora no está legitimada porque tiene una función administrativa. Perfecto. Ella ni siquiera es fiscal, Perfecto. es un funcionario administrativo. Ella ya no puede entrar. Y los legitimados para hacer una impugnación dentro de este acto sería la defensa de la misma fiscalía, pero si ya hubo un preacuerdo que fue avalado por un juez, entonces ya no tienen interés para ¿Y recurrir. puede haber una sanción contra el fiscal delegado? Tendrían que probarle un prevaricato y por reflejo entonces al señor juez que desconoció el prevaricato mismo. Ya. Y al señor defensor inclusive hasta una acción disciplinaria por inducir al funcionario a un prevaricato y callarlo frente al juez. Entonces estaríamos ya prejuzgando y suponiendo que esto es una componenda entre defensa, fiscal y juez, lo que me parece un absurdo porque conozco las calidades del fiscal y del juez y conozco las calidades del señor defensor. Son personas probas, son personas íntegras al 100%. Ah, qué maravilla. Yo lo tengo a usted aquí como magíster en Derecho Procesal Penal y experto en la teoría del delito, pero mejor todavía que conozca a las personas. Claro, ¿cuántos años lleva usted en el litigio penal? Pues en el litigio son 30 y en el mundo del derecho son 42 Imagínese, años ya. entonces, con razón no conoce usted conoce a Raimundo y todo mundo. Entonces, eso es bueno, porque entonces está hablando no solamente desde que yo me imagino o lo he leído en los libros como yo, que leo el Código de Procedimiento Penal, pero no es lo mismo. Yo lo puedo leer, como puedo leer cualquiera de las áreas del derecho, pero no es lo mismo que una persona experta como usted. Que además, imagínese a dónde se va a meter ya. Ejercicio del derecho ante las altas cortes. Una especialización en ese sentido, ¿para qué? Para litigar precisamente ante las altas cortes a través de la casación. Que no vaya a ser que las altas cortes finalmente, como son la última instancia, pues de alguna manera obren arbitrariamente. Habrá personas como usted que será capaz de enfrentarse con todo el conocimiento a ellas. De eso se trata, de capacitarnos para tener la solvencia jurídica para poder confrontar el conocimiento frente al organismo de cierre que es la alta corte. Muy bien, para ir terminando, doctor Arandolí, cuando se habla de que entonces la pena de los 33 meses o 2 años, 7 meses de Gustavo Villegas, puede ser mitad en la cárcel de Yarbito de Itagüí y mitad en la casa por cárcel. ¿Eso se puede definir con antelación? Eso no, eso ya lo define, el cumplimiento de la pena es competencia exclusiva del juez de ejecución de penas. Ah, perfecto. ¿Y el a juez? no ser que en el preacuerdo se hubiera pactado si va a tener derecho a el subrogado de cumplir la pena por fuera del centro carcelario. ¿El subrogado es qué? Cumplir la pena por fuera, esa es la suspensión condicional de la pena. El subrogado es no pague la pena en la cárcel, exactamente, sino pague en la casa. Exacto. ¿Cierto? Pero desconozco los términos Muy del bien, preacuerdo. lo desconoce. 3 momentos del proceso. El primero es con un juez de control de garantías, Allanamiento. donde se allana. Segundo momento del proceso es ante un juez de conocimiento. Un preacuerdo. Un preacuerdo. Y ya cuando se tome la decisión si paga los 2 años, 7 meses, si finalmente va a ser así, en la casa o en la cárcel de Yalomito, será esa de un control de función. ¿Cómo es? Un juez de ejecución de penas. De ejecución de penas. Muchísimas gracias, Hernando Elí Grisales, quien es abogado penalista y magíster en Derecho Procesal Penal y en Teoría del Delito. Muchas gracias, lo seguiremos invitando. Gracias a ti por la invitación. Y este es un hecho más que tiene que ver incluso con nuestras normas, con nuestras leyes, porque lo que pasa en estos códigos desde el punto de vista penal tiene que pasar por el Congreso de la República. Allá es donde se aprueban. De hecho, estos códigos son leyes. Entonces, qué bueno tener unos muy buenos congresistas para que las leyes sean siempre pensando en el interés general. Pensemos en eso. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días con Sinergia Informativa a las 12, que regresa a las 7 de la noche los lunes, de martes a viernes a las 8 de la noche. Inmediatamente va Comité de Gerencia. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30 de la noche. A las 6:45 Cosmovisión Noticias, que regresa lleno de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.